Gracias, un gusto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí compartir con todos ustedes, docentes, académicos, alumnos, que son el presente y el futuro de esta actividad que cada día genera más movimiento en todo el mundo. Como bien explicaban, desde el año 86 estoy ligada a este sector, siempre colaborando con las empresas hoteleras y siempre promoviendo la profesionalización. Yo les quisiera contarles, antes de empezar con la presentación, como para que ustedes vean desde qué lugar les voy a plantear ciertos ejes de análisis para que nos quedemos pensando y podamos debatir dónde estamos y dónde tenemos que llegar en aspectos competitivos desde el punto de vista de la optimización del capital humano de las empresas turísticas. El turismo es un eslabonamiento de actividades que tiene que fluir. En ese eslabonamiento yo empecé cuando era muy joven, en el armado de las primeras carreras de hotelería, trayendo conocimientos de lo que se venía haciendo en Cornell, una universidad donde management hotelero se fundó en el año 1923, ¿sí? O sea, fíjense qué acervo cultural ha generado la Universidad de Cornell con los mejores exponentes mundiales en todo lo que hace a gerenciamiento hotelero. Y el otro andamiaje de formación mucho más operativo de escuelas suizas, ¿sí? Tan reconocidas como Lausanne, como Lyon, escuelas de alta, digamos, calidad educativa en todo lo que hace a formación de personal volcado a la parte operativa, ¿sí? Y durante muchos años este paradigma dual entre management por un lado y operación por otro. Esta es una idea que me gustaría que la dejen en un pedacito de hardware para después retomarla, porque es causal de ciertos aspectos que se plantean después dentro de las organizaciones hoteleras con cierto planteamiento de los unos y los otros, ¿sí? Nosotros, desde el punto de vista de consultoría, siempre tratamos de ver de lo general a lo particular, todo lo que hace a cómo optimizar la gestión de las organizaciones. En la época en que yo empecé en el rubro, no existían carreras de turismo ni carreras de hotelería. Yo provengo de la licenciatura en Administración de la Universidad de Buenos Aires, y el acercamiento fue a través de Brigitte Traumann. Brigitte Traumann es una alemana incansable, esposa del agregado comercial de la Embajada de Alemania, de un agregado comercial de la Embajada de Alemania, que como todo funcionario diplomático fue itinerante, y en cada destino del señor Traumann, la señora Traumann creaba escuelas de hotelería, que era su pasión. Hoy es una señora de 80 y pico de años y tiene en su trayectoria la creación de universidades en muchísimos destinos mundiales, y su último, Bucarest, que fue el último destino diplomático de su marido. En esa trayectoria, por finales de la década de los 80, empezamos a perfilar carreras, ¿sí? Trayectos académicos, los primeros con
título oficial en la República Argentina. La Escuela Superior de Hotelería, con el aval de la Asociación de Hoteles de la República Argentina, bueno, después otras escuelas, y llega la década del 90. Y estas carreras terciarias que se habían creado con la expectativa de tener créditos, un sistema de créditos al estilo de la formación americana para tener el enlace a poder aspirar a la profesionalización universitaria, nunca se dio. Entonces, esos titulados con tecnicaturas, si querían acceder a un título de licenciatura universitaria, tenían que empezar de cero. Sumamente desmotivador, obviamente muy perjudicial en aspectos económicos y fundamentalmente de tiempo. O sea, alguien que ya había invertido 3 años y ya seguramente estaba inserto en la actividad profesional dentro de empresas y posiblemente paralelamente ya estaba formando su familia, con lo cual tenía múltiples responsabilidades para asumir. Si quería mejorar su empleabilidad y su formación profesional, tenía que empezar de cero en la universidad. Esa oportunidad, o mejor dicho, esa situación de crisis o de problema, las universidades la absorbieron como oportunidad. Y dijeron, hotelería y turismo genera mucho interés, genera económicamente dentro del PBI mundial cada día un nivel de participación más elevado, entonces vamos a crear carreras universitarias de hotelería, de turismo, las primeras las de turismo, mejor dicho, después las de hotelería, y después algunas formaciones complementarias para titular con licenciatura a profesionales gastronómicos, ¿sí? Entonces, tuve oportunidad también de participar en las primeras carreras universitarias de turismo y de hotelería en Argentina y colaborar en algunos proyectos académicos en Chile. Ahí es donde, por un lado, las carreras se estiran a 4 años, las terciarias eran de 3, y en algunos países se muestra con claridad. Yo, para mi titulación de maestría en educación, trabajé sobre la temática de la profesionalización del rol gerencial hotelero en un periodo de 20 años, ¿sí? Para ir viendo cómo fue la evolución, y se veía claramente. Después hice un trabajo comparativo con Chile, que lo presenté en un congreso de investigadores, y tanto en Argentina como en Chile se veía cómo las escuelas terciarias originariamente habían tenido una alianza con el mundo empresarial hotelero, y las universidades no lo tenían o no lo habían consolidado de la misma manera. O sea, mantenían una autonomía desde la formación de programas que de alguna manera empezó a generar un tema de alejamiento del mundo académico con el mundo empresarial. Este alejamiento se vio profundizado con el advenimiento del uso de las tecnologías. Entonces, cuando uno evalúa planes de estudios de los principales países de Latinoamérica, ve que la formación, por ejemplo, de un profesional de turismo tiene algunas falencias en todo lo que hace al uso de tecnologías. O sea, hay muy buena formación cultural, hay muy buena formación humanística, pero no hay una visión
tan empresarial. Por eso les decía antes, dejen esta idea de operación versus áreas administrativas, porque hay una relación causal, ¿sí? Y una concatenación de estas problemáticas, ¿no? Entonces, en el área hotelera uno a veces ve que la formación es demasiado operativa. Muchas veces también esto genera cierta desilusión en el joven profesional, que siente que tiene que pagar un derecho de piso un poco alto, en el sentido de que los primeros años no cumple con alguna propuesta. Por ejemplo, en Argentina se ha dado mucho un ideal de joven profesional que creído por mensajes de marketing institucional de escuelas de hotelería, de que obtener el título era tener el acceso a un puesto gerencial. Y eso ha distado mucho de la realidad. En realidad, yo siempre digo, bueno, un médico se recibe después de muchísimos años con una responsabilidad sobre la vida y la muerte muy fuerte, y su primer trabajo es prácticamente un enfermero profesional. O sea, no es la única carrera en que pasa esto, pero bueno, evidentemente hay una cuestión de mensaje en que por captar alumnos muchas veces el mensaje genera un aumento de expectativas un poco desmedido, ¿no? Está bien, el joven es optimista, es progresista, tiene toda la mejor predisposición para asumir ese desafío, pero está esperando un logro que va a tardar un tiempo. Y si esto lo unimos a que las pirámides de las organizaciones son cada vez más chatas, o sea, hay menos niveles, y bueno, el ascenso es cada vez más dificultoso. En ese entorno es que vamos a plantear la charla sobre las nuevas tecnologías y la formación de recursos humanos, la formación o generación de talentos para el siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI, en realidad lo tenemos que proyectar hacia adelante y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que queremos que pase para minimizar la brecha y poder optimizar y estar a la altura de las expectativas del sector turístico que hoy tiene el mundo. Desde el punto de vista profesional que transita por el mundo, la OMT tiene expectativas de crecimiento para el turismo de Latinoamérica de los mejores órdenes en el mundo, ¿no? Tenemos que estar a la altura de esa tendencia para que realmente el turismo vuelva, ¿sí? Y que no sea exclusivamente una cuestión de tipo de cambio, ¿sí? Conviene, es turismo barato, es turismo exótico, no. Tenemos que generar un turismo de calidad, y ese turismo de calidad, en función del objetivo que a mí me gustaría dejar en la cabeza de cada uno de ustedes, es que en una época trabajamos para generar buenos profesionales en la prestación de servicios. En otra época el objetivo fue todo el poder al cliente, o sea, todo en relación a la calidad de ese servicio, rentabilidad. Nuestras empresas, cuando uno empieza a ver indicadores de gestión, están muy suboptimizadas. Entonces, ¿cuánto podemos mejorar poniendo en el chip de cada empleado de cualquier nivel de la organización que trabajo para una empresa, el cliente me paga el sueldo y el empresario tiene que obtener rentabilidad?
porque es la única manera de que ese empresario siga convencido de invertir en turismo. Porque si no, va a invertir en otra cosa. Va a invertir en minería, va a invertir en un laboratorio químico, va a invertir en otra cosa, en otra actividad que le dé un rédito mayor. Entonces, hoy, una mucama tiene que saber usar sus recursos, lo mismo que un cocinero, y esos profesionales con esa mentalidad empresarial van a ser los que puedan ascender a un nivel de supervisión, porque van a estar capacitados para transmitir esos valores, esas creencias a todos los puestos de la organización, ¿sí? Parece un mensaje muy comercial, pero trabajamos en empresas, no en fundaciones. Trabajamos con muchísimas amenazas, ¿sí? ¿Qué es un hotel? Silencio. ¿Qué es un hotel? ¿Quién se anima? ¡Ay, qué miedo! Una empresa de alojamiento, muy bien, una empresa de alojamiento. Y si lo miro desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Esa empresa de alojamiento es un flujo de caja con un inevitable componente inmobiliario. Es un flujo de caja con un inevitable componente inmobiliario. O sea, es plata que entra y sale en lo cotidiano. Cuando vendo un hotel, estoy vendiendo un fondo de comercio, ¿sí? Entonces, si no facturó bien, si no armó bien su posicionamiento, si no captó los mejores segmentos, si no sabe retener a sus talentos, a su capital humano, si no es creíble en términos de capacidad de pago, ¿sí? A sus proveedores, a su banco, a sus accionistas, esa empresa se va a vender por nada, ¿sí? Entonces, somos una empresa de alojamiento, de prestación de servicios, pero de generación de una economía que es la que va a hacer que esa empresa se sustente en el largo plazo. Si no, corta vida tiene. Bueno, ups. ¿Arrancamos? Perdón. Perdón. Ahí va. Ahí va. Bien. Hablamos siempre de comprometerse y que los recursos humanos son nuestro principal capital y los desafíos de las empresas siempre han sido rentabilidad, eficiencia. Hoy en día el tema de flexibilidad es un tema crucial, ¿sí? Fíjense cómo Airbnb nos pone en jaque y nos pone en jaque desde una visión que nos muestra nuestras propias falencias. O sea, ¿qué vendemos? Vendemos experiencias. ¿Qué vende Airbnb? Infraestructura, con muy escaso nivel de servicio. O sea que nuestra oportunidad es mostrar nuestras diferencias, ¿sí? Y posiblemente tener que ajustar nuestros cuadros tarifarios, porque hoy en día, si uno le pregunta a un usuario de Airbnb, lo que dice es barato, es más barato que. Pero más barato que siempre responde a una cuestión mental que tiene que ver qué por cuánto. Entonces, en ese qué, nuestra industria hotelera y nuestro personal tiene que estar convencido, tiene que estar actuando permanentemente
mostrando que nosotros brindamos servicio. Airbnb le da la llave y le dice que te vaya bien, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser astutos en captar todo lo que sí hace muy bien Airbnb, porque tiene una plataforma de comercialización impresionante, y nosotros tratar de justamente defendernos y salir airosos en ese grado de competitividad. Por eso, flexibilidad es sumamente importante. Por otro lado, estamos en un mundo globalizado, altamente competitivo y, por supuesto, tendiendo a la desregulación, ¿sí? Mercados cada vez más desregulados a nivel mundial. Por otro lado, este tema que decíamos antes de estructuras cada vez más planas, o sea, menos niveles de supervisión. ¿Por qué? Por las tecnologías. Hoy en día no necesito tener a alguien atrás que me diga o que me controle. Tengo indicadores, tengo un tablero de control donde sé cuáles son los estándares que tengo que cumplir como empleado. Entonces puedo tener una estructura más liviana. Y además el uso de tecnologías que está revolucionando el mundo del trabajo y está generando que Alexa haga muchas cosas que hacían los empleados, y por otro lado todo el mundo de la gestión online para todo lo que hace a la comercialización. Los que transitamos por la hotelería y el turismo de la década de los 80 y de los 90, nos acordamos de los farm tours, nos acordamos de todo el movimiento comercial humano donde uno se trasladaba. Hoy en día eso ya prácticamente no existe, todo es online, todo se hace a través de un mail, una presentación por Skype, con lo cual también se abarata en ese punto de vista y también se requiere menos personal, pero más capacitado. Por eso esta marea de estudiantes es muy auspiciosa porque apunta a esa profesionalización, ¿sí? O sea, ya no hay espacio para contratar al joven con buena intención, pero que se pretenda capacitar en el puesto de trabajo, porque no hay tiempo. Tiene que ya venir con ese chip de actitud, de ciertos ejes que hagan a su formación profesional. Hoy, entonces, el desafío es hacer más y mejor con menos, porque tenemos menos recursos. Desde el punto de vista de las personas, o sea, desde el punto de vista individual, todo lo que hace a la actualización técnica y del negocio es fundamental. O sea, permanentemente el conocimiento se degrada, ¿sí? O sea, empieza a estar obsoleto con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, permanentemente este imperativo de tener que estar actualizados, ¿sí? Entonces, no sientan que se reciben y dejaron de estudiar. Por ahí dejaron de estudiar en un entorno académico, pero siguen estudiando porque se suscriben a newsletters, porque participan de foros, porque se ven tentados de formar parte de asociaciones profesionales, ¿sí? En el año 2000, en Argentina ya estábamos previendo una crisis, ¿sí? De esas cíclicas que tenemos en los países latinoamericanos, que se desató cruelmente en el 2001, pero en el 2000 ya armamos una asociación de profesionales de hotelería, gastronomía y turismo, donde tratábamos de circular, ¿sí? Un networking muy activo para poder referenciar las búsquedas de trabajo. Es decir, tratar de generar un ámbito de consultoría en todo lo que es búsquedas laborales para que el sector
pudiera retener a los mejores profesionales. Bueno, esa es una función también de actualización, de ayornamiento constante, en el cual cada día nos vemos más, digamos, más presionados, pero además eso nos da mayor empleabilidad y nos mantiene activos mentalmente, que eso es buenísimo, ¿sí? Y nos permite también ver ciertos aspectos transversales de nuestra profesión. Nuestra profesión está muy bien valorada para otros sectores como es la salud, ¿sí? Donde hay un aspecto de hotelería muy importante, ¿sí? Entonces empezamos a trascender esa hospitalidad en otros ámbitos no tan restrictivos al mundo exclusivamente hotelero. Lo que decimos y lo que hacemos tiene que tener coherencia, y cuando no la tiene nos genera en el trabajo altos niveles de estrés, ¿sí? Entonces, para prevenir este tema del estrés, el maltrato en el trabajo, la desilusión y fundamentalmente la improductividad tanto personal como organizacional, es que tenemos que entender que trabajamos con millennials, ¿sí? Millennials y postmillennials. ¿Y qué son estos millennials y postmillennials? No sé, se fue la transmisión. Ahora sí. Bueno, buscamos en las organizaciones gente que sume y no gente que reste, y acá hay todo un aspecto actitudinal muy fuerte que tenemos que mantener no solamente en los puestos de trabajo, ¿sí? de ese contacto con el huésped, sino pensar que dentro de todas las empresas de servicio, mi destinatario es mi cliente. Así ese destinatario sea un compañero de trabajo, alguien que es un proveedor, ¿sí? O el mismo propietario. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de generar una excelente actitud en el puesto de trabajo para que tengamos toda gente que sume y tratemos de neutralizar la gente que resta. En realidad, lo ideal sería que desde el momento que nosotros contratemos con esa visión de que la vocación y la actitud no se transmiten. O están o no están. ¿Sí? Estoy haciendo una apreciación subjetiva muy determinista, ¿sí? Pero piensen que los niveles de rotación del personal en las empresas hoteleras y turísticas es muy alto. Entonces, el ciclo en el que yo tengo a mi empleado dentro de mi organización no es de 20 años, ¿sí? Yo trabajé en la Escuela Superior de Hotelería, a veces se ríen, porque yo digo, trabajé 19 años y medio, ¿sí? Porque para mí era como que yo iba a trabajar siempre ahí. La escuela cerró, ¿sí? Hacía otras cosas de consultoría, pero a lo que voy es que hoy en día un joven no se imagina trabajando 20 años en el mismo lugar. Y lo bien que hace, ¿sí? Porque eso le da aire a la empresa de tener una mente nueva, una mente que viene de otra empresa o que viene recién salido de la universidad o que viene de otro área, ¿sí? Y dejamos de creernos que somos el ombligo del mundo y que todas las cosas buenas y malas que pasan solo pasan en la hotelería y el turismo. No. Las empresas son empresas de servicio y son empresas. Entonces hay un común denominador donde la problemática de la multiculturalidad que plantea hoy el mundo del empleo se da en el mundo porque el ser humano ha pasado a ser nuevamente nómade, ¿sí? Entonces acá hay gente de Alemania, de España, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de República Dominicana, de Argentina, de Uruguay. Bueno,
trabaja en un lado, estudia en otro, y tal vez el día que se jubile va a ir a otro lugar, ¿sí? Buscando otras características del entorno, y no es que echó raíces y va a estar permanentemente en un mismo lugar, y eso es multiculturalidad, ¿sí? Pero además, nosotros genuinamente atendemos a un público que viene de diferentes lugares. O sea que nosotros ya estamos mentalmente abiertos, porque el turismo lo ha sido así, a atender gente que tiene paradigmas mentales, ¿sí?, diferentes. Y eso hace a una cultura organizacional muy rica, ¿sí? Sería recomendable que además le agregáramos un componente etario. En Estados Unidos el nivel de desempleo es tan bajo en estos últimos años que hay una campaña en los canales de televisión donde se propicia contratar gente de más de 50. ¿Sí? En los puestos de trabajo y en los ámbitos de estudio es absolutamente comprobado que la mejor productividad se da cuando se enlazan personas de diferentes formaciones mentales, ¿sí? Y, lógicamente, esta trama y contratrama de provenir de países diferentes, de formaciones académicas diferentes. Piensen en hotelería, ¿cuántas ramas de conocimiento necesitamos? Necesitamos gente de sistema, necesitamos gente de mantenimiento, necesitamos gente de nutrición, necesitamos, bueno, recursos humanos, relaciones públicas, marketing, bueno, o sea, un sinnúmero de funciones, además de las netamente operativas de housekeeping, de front office, de food and beverage. Bueno, todo eso genera un crisol muy amplio, muy vasto, pero que hay que saber conducirlo. O sea, necesito gestores que sean directores de orquesta, que saquen lo mejor de cada uno, pero además desde lo actitudinal, habilidades de trabajo en equipo, ¿sí? Entonces esas habilidades de trabajo en equipo nos van a dar esa posibilidad de sacar de cada uno lo mejor, que no es fácil, pero que es sumamente enriquecedor, ¿sí? Entonces ahí es donde, por eso planteamos este tema de 4 generaciones laboralmente activas, porque hoy hay gente que tiene edad bastante avanzada, gente muy joven, gente intermedia, ¿sí?, donde también hay que compatibilizar esos niveles de formación. Bueno, ¿quiénes son los millennials? ¿Sí? Bueno, hay muchísimas características, pero el éxito para esta generación pasa por vivir la experiencia y no por la posesión. Quieren ser protagonistas, ¿sí? No les interesa tanto ni la casa ni el auto, sino viajar, disfrutar. El disfrute en el ámbito laboral, ¿sí? O sea, lograr compatibilizar vocación con generación de un puesto laboral es un imperativo para el joven. Los millennials tienen un discurso mucho más transparente, y si nos gusta bien y si no también, cosa que en otras generaciones, como los baby boomers, había un doble discurso. El deber era lo que se planteaba como el paradigma a mostrar, cuando en realidad los objetivos personales e individuales apuntaban a otra cosa, ¿no? O sea, ¿quién no quiere disfrutar? Entonces, todo esto sumado a la digitalización y a la individuación, ¿sí? Y eso no significa que esta gente no esté comunicada,
Sin embargo, tiene un nivel de sociabilización diferente, ¿sí? La problemática hoy de las empresas donde celular sí, celular no. ¿Qué hago? ¿Le saco el celular? ¿Qué hago? ¿Le saco el internet? No, no pasa por ahí. No pasa por el no, pasa por el sí. Por el sí de cuántas soluciones puedo canalizar a través de grupos en WhatsApp, donde una emergencia la comunico en 0 minutos y a 0 costo, ¿sí? Entonces, esa escucha activa, ¿sí?, de poder aprovechar esa digitalización en pro de la optimización del servicio, que la voy a lograr solo si contraté gente con vocación. Si contraté gente a la cual no le interesa lo que está haciendo, entonces va a estar chateando o mirando la película en YouTube en lugar de lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces hay toda una mentalidad diferente en que si nosotros miráramos un aula del siglo XVII y un aula de hoy, lamentablemente la veríamos muy igual, cuando la mente de nuestros alumnos es absolutamente supersónica. Entonces le estamos poniendo un corset a su mente con vuelo. Entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar. Cuando hablamos de brecha generacional, somos nosotros, nosotros me refiero a los de generaciones anteriores, los que tenemos que entender y tratar de sacar lo mejor de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no van a cambiar. Sí van a cambiar acentuando cada vez más esas cuestiones que nosotros vemos como diferentes, que lo son, pero que tienen un aspecto muy bueno para poder capacitar a esa gente y sacar lo mejor de sí. El mundo está en las redes y lo que no tiene presencia en Internet no existe. Esto lo sabemos desde hace muchos años. Todos tenemos nuestra intranet en los hoteles, todos tenemos una central de reservas online y todos nos vemos obligados a estar en las OTA, ¿sí?, en los canales online de comercialización permanentemente. Y uno sufre el efecto económico de esas comisiones abusivas, ¿sí? Yo comentaba con directivos del evento que ya Francia tiene jurisprudencia en contra de estas comisiones abusivas. Esto se está transformando en un movimiento europeo importante, donde ese costo de intermediación, que los que venimos del mundo de la administración ya lo leíamos en Drucker, que decía el camino negro de la economía está en los costos de la logística, cuando mostraba cómo los supermercados se llevaban la gran ganancia y no los proveedores, no los productores. Bueno, hoy nos pasa así. Quienes se llevan una tajada muy importante del negocio son los intermediarios, ¿sí? Pero ¿podemos no estar en Internet? No, porque a las 3 de la mañana un futuro huésped está organizando su viaje y le resulta mucho más fácil entrar a Booking, Expedia, Chipower, cualquiera, para aéreos, para, no sé, el tren, para el auto, para el hotel, para el crucero, ¿sí? Entonces, ¿podemos no tener a ese enemigo? Bueno, no, veámoslo como aliado. Simplemente tratemos de defender lo nuestro. Bueno, evidentemente
habrá reacomodamientos, ¿sí?, que se generarán con el tiempo para que lo que se lleva cada actor de ese eslabonamiento que es el turismo sea cada día más equitativo. ¿Estamos preparados para tanta diversidad? Bueno, es difícil, ¿sí? ¿Cómo motivar a los millennials? Fíjense lo siguiente, hay estadísticas en que tenemos comportamientos muy interesantes que nos plantean que los millennials siempre van a buscar aspectos relacionados con la digitalización, aspectos relacionados con el disfrute, ¿sí? Entonces ahí es donde la generación millennial, que hoy ya no es el futuro, es el presente, son aquellos nacidos a partir de la década del 80, creen en la colaboración, por eso todos los aspectos de desarrollo de la economía colaborativa, Uber no tiene autos, Airbnb no tiene propiedades, ¿sí? O sea, hay todo un tema de acrecentamiento de la economía del servicio, ¿sí?, en donde hay una concatenación muy fuerte de actores individuales, porque el millennial es individual, ¿sí?, con generación de puestos de trabajo de corto ciclo económico, ¿sí? Entonces, hoy hacen esto y mañana hacen otra cosa, y el ideal del millennial es ser emprendedor. O sea, ya no tiene el aspiracional que teníamos en otras generaciones de entrar en la gran corporación, ¿sí? Entonces, ahora hay que esperar un poquito y ver si los post-millennials siguen en esa tendencia para saber cuál va a ser el futuro de las grandes corporaciones, porque posiblemente el futuro sea empresas globalizadas pero más pequeñas, ¿sí? Fíjense cómo en los últimos años en hotelería el crecimiento de los hoteles boutique, ¿sí?, pero cómo la necesidad de generar cadenas de hoteles boutique. O sea, sí tengo mi empresa pequeña, pero en realidad después cuando salgo a comercializar y me enfrento contra grandes cadenas, veo que necesito aliarme, ¿sí? Un poco el tema de político de países más chicos, pero que en realidad generan alianzas y bloques políticamente como para mantener un nivel de competitividad más agresivo, ¿sí? Entonces, la globalización nos impone estas dicotomías, ¿sí?, donde tenemos por un lado globalización y por el otro localización, o sea, localías, destinos más pequeñitos que buscan posicionarse en el mundo, ¿sí? Pero esto a partir de que desde el punto de vista individual hay una fortaleza del individuo respecto al comportamiento de masa desde lo sociológico, ¿no? Entonces, fíjense en algunas de otras características: la pasión por la tecnología, la visión de sacar provecho del presente, vivir el momento, este comportamiento multitasking, ¿sí? A veces uno dice, no me estás prestando atención, ¿sí? Nos pasa, a los que damos clase nos pasa mucho, y nos pasa en maestría, y nos pasa en doctorado, y está con la computadora o está con el celular. Sin embargo, uno le pregunta, y estaba también atento a lo que uno decía. ¿Pero cómo? ¿Están dos cosas al mismo tiempo? Sí, porque la virtualidad ha generado eso. Lo que pasa es que también tenemos que entender que los ciclos de concentración son mucho más cortos. Antes decíamos 45 minutos, ¿sí?, el óptimo de una clase. Hoy no más de 15. O sea, en 15 hay que generar una actividad donde el otro tenga protagonismo, porque si no, se fueron, volaron, no, su mente está en otra cosa. Pero a lo que voy es uno el que tiene que
ver cómo actúa el otro y transformarnos nosotros, porque nosotros tenemos herramientas para poder sacar lo mejor de esta nueva generación. Esta nueva generación no va a transformarse en un chico con el paradigma que tenía en la década del año 60. O sea, olvidemos, eso no va a suceder. Entonces, ¿para qué frustrarnos en querer, digamos, formatear? No, somos nosotros los que tenemos que cambiar el speech. O sea, cambiar, en realidad el contenido no va a ser diferente, lo que va a ser diferente es la forma. Para que el otro, ¿sí? Y ya estoy actuando mal, porque estoy diciendo al otro, entonces lo estoy, de alguna manera, estoy generando esa brecha, ¿no? Pero para que esa generación nueva se sienta atraída, ¿sí? ¿Qué hacemos todos cuando damos el primer día de clase? ¿Sí? Los que estamos en el mundo de la educación. ¿Qué hacemos? Mostramos el programa, mostramos las actividades que vamos a desarrollar, que sí y que no, ¿sí? Y el chico que está esperando está de alguna manera desafiando y diciendo, ¿y por qué tengo que venir yo a escucharte? Vendeme, ¿por qué? Porque puedo estar haciendo otro montón de cosas que me satisfacen mucho más. Entonces, ahí es donde uno tiene que posicionarse en la mente del consumidor. Y lo mismo hago en el front cuando le estoy contando al huésped por qué mi hotel y no otro. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener esa habilidad mental de ponerse del otro lado del mostrador. Por supuesto, el millennial también es un activo consumidor de hotelería y turismo. Entonces, ese doble compromiso de tener que entenderlo como cliente, porque como cliente hoy fidelizar, vale la pena fidelizar. Fidelizo desde lo comercial, fidelizo desde el producto, vuelve, no vuelve. La fidelización es mucho más volátil que en otra época. O sea, el que, no, porque yo soy consumidor de tal tienda o de tal sastrería o de tal cadena de hoteles, existe. Por algo las cadenas hoteleras cada día hacen un abanico más grande de submarcas, ¿sí? Porque generan, digamos, su propia frontera y su propia diversificación de producto y microsegmentación. Le doy a cada uno lo que cada uno quiere en nivel de servicio, nivel de tarifa, de personalización, con especialización en que a mi criterio sería la mejor opción, ¿sí? Hay que ir de lo general a lo particular, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Bien. Por favor, muchas gracias por los aplausos para la magíster doctora Olga Liliana Motisi. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano para que nuestros ejecutivas les alcancen el micrófono. Levantan la mano, se ponen de pie y hacen la pregunta. A ver, ¿quién quiere preguntar? Creo que quedó todo claro. ¿O no? Sí. Bueno, a ver, ¿alguien quiere quiere hacer una pregunta? Por favor, se pone de pie y hace la pregunta. Acá también hay, por favor, Paola, acá hay una pregunta. ¿Allá ya tienen el micrófono? Pásenle el micrófono. Mientras tanto, acá más cerca. Nos dice de dónde viene y, por favor, cuál es la pregunta. Póngase de pie, por favor. Hola, muy buenos días. Soy Simone y vengo de la Universidad Iberoamericana de México. Bienvenida. Gracias. Y mi pregunta va en cuanto al área de consultoría. ¿Cuáles son las bases o los requerimientos que se necesitan para poder
efectuar de manera eficiente en el área de la consultoría, ¿no? O sea, supongo que son muchos elementos los que se tienen que sumar para poder laborar como tal en consultoría. En consultoría es muy importante generar empatía, porque el primer aspecto que tiene cualquier profesional consultor tiene que ver con la interpretación de la realidad de lo que ocurre en la empresa. El protagonismo lo tienen esos interlocutores de la empresa con los que uno va a generar un diagnóstico. Entonces, si uno no crea confianza como para que haya una apertura de ese supervisor, gerente, propietario, para hacer un diagnóstico, nunca va a haber un buen asesoramiento. Y para poder asesorar, uno tiene primero que escuchar, ser humilde y tener una visión sistémica. Hoy en día los problemas cada día más son interdisciplinarios. Entonces, cualquier problemática hay que armar un equipo de trabajo con los mejores profesionales, no hay un consultor que pueda atender a todas estas problemáticas que plantea el mundo hotelero, que son naturalmente interdisciplinarias. ¿Sí? La siguiente pregunta, por favor, te identificas y haces la pregunta. Gracias. Muy buenos días, soy Rosa Ángel Inca, soy parte de la delegación del Perú de la Universidad Ricardo Palma y me gustaría saber, teniendo en cuenta los millennials que también se caracterizan por la importancia de la ecología, ¿cómo una empresa hotelera podría tener más ganancias de la mano de la sostenibilidad? Gracias. Hay muchísimas herramientas, gracias por la pregunta, hay muchísimas herramientas hoy en día. Yo no soy especialista en temas de sustentabilidad, pero hay normativas, IRAM, todo lo que hace a normas ISO de sustentabilidad, y la mayoría de herramientas hoy, cuando armamos, yo me dedico, yo tengo participación en dos consultoras, una Hostling, donde trabajamos con consultoría de operación y todo lo que hace a formación gerencial, y otra que es mi empresa de siempre, que es Advisory and Trends de proyectos de inversión. Y hoy en día en proyectos de inversión se trabaja desde el momento cero en temas de sustentabilidad, asesorando a los inversores en la conveniencia de armar proyectos sustentables, porque el diferencial de costo en el momento de la inversión ha bajado muchísimo en los últimos años. Hay que analizar el caso en cada destino, pero en términos, digamos, un poco más internacionales, se habla de simplemente un 8%, entre un 6 y un 8% de inversión mayor cuando se arma un proyecto sustentable, de un recupero en términos de 6 a 8 años. O sea que la perspectiva cada día es de mayor accesibilidad a poder utilizar, por ejemplo, reutilización de recursos hídricos, ¿sí? Todo lo que hace a economía en electricidad, todo aporta a la ecología del medio ambiente, además de los proyectos que son en destinos naturalmente ecológicos, donde justamente lo que se busca es la preeminencia de todo lo que hace al destino desde sus bellezas naturales, como puede ser minimización del impacto visual, de todo lo que hace a la ecología auditiva, para no perjudicar la flora y la fauna local. Digamos, son proyectos. A ver, en un proyecto de inversión, lo primero que tenés que hacer es el concepto. Tenés que definir el concepto para que ese proyecto tenga personalidad.
Y si dentro de las virtudes de ese proyecto está la sustentabilidad, bueno, el proyecto va a ser genuinamente mucho más viable. Muy bien, ¿no hay más preguntas? Bueno, hay una pregunta acá. Por favor, el micrófono. Acá adelante. Siempre que estemos haciendo las preguntas, cuando ya nuestro conferencista está dando la respuesta, por favor levanten la mano para que les alcancen el micrófono. Última pregunta en esta primera sesión de este 28º Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Por favor, te identificas y haces la pregunta. Perfecto. Yo soy más del área de gastronomía, entonces mi pregunta es un poco más general. Lo que pasa con todo lo que, bueno, se disertó, tocaste un tema muy importante que es, puedo capacitar al personal, pero no le puedo enseñar la pasión y la vocación con respecto a la carrera. Sin embargo, hay bastantes motivadores que despiertan el interés de todos ellos. Totalmente. ¿Cómo conseguir despertar el interés de los nuevos personales, ¿no? Con la propia vocación, ¿sí? O sea, yo creo que cuando uno trabaja al lado de alguien que tiene pasión, eso es el mejor motivador. Muy bien, la participación de la doctora Olga Liliana Motisi desde la República Argentina. Ahora voy a pedirle al licenciado Fran Bustillos que por favor haga entrega de un reconocimiento a nombre de la CONPET a nuestra conferencista y que ella se lleve un recuerdo de Bolivia. Por favor, licenciado.